Bueno, decía que buenas tardes y muchas gracias por la invitación a presentar esta ponencia. Bueno, el título que me pidió la organización es hablar un poco de la historiografía del turismo en España, antecedentes, actualidad y desafíos, ¿vale? Entonces voy a hacer un repaso un poco personal, tal y como yo lo veo. Luego, si eso, bueno, se puede comentar. Bien. Fue en los años 70 cuando realmente podemos hablar ya del nacimiento de una historiografía académica, ¿no?, en torno a una actividad tan importante como es el turismo. Y fue en ese momento cuando ya podemos empezar a hablar, ¿no?, de la historia del turismo. En efecto, nos encontramos con que una vez que había terminado la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, se empieza a producir un fenómeno que va a ser el turismo de masas. ¿Vale? De tal manera que hoy pues estamos un poco en esa dinámica, ¿no? Para que veamos un poco los datos, la Organización Mundial del Turismo habla de en torno a 25 millones de turistas a nivel global en 1950, cuando justo estábamos, ¿no?, justo antes del despegue, del take-off de lo que va a ser el turismo de masas, ¿no? Desde ese año la evolución ha sido vertiginosa, pasando a 167 millones en 1970, alcanzándose los 950 en el 2010, y en el 2019 se registraron 1.500 millones de llegadas de turistas internacionales en el mundo. La previsión de la OMT es que para el 2030 se superen los 1.800 millones. O sea que en Lloret os podéis preparar, ¿vale? Porque, en fin, con esta masa, en fin. Bueno, ¿qué pasó en ese momento? Al filo de los años 60-70, cuando he situado yo el comienzo un poco de lo que va a ser la historia como tal del turismo. Pues que algunos académicos empezaron a fijarse en este fenómeno económico y social tan extraordinario y empezaron a sentar las bases de la actual historiografía del turismo. Y aquí tenemos una figura que es clave, que yo la he mencionado esta mañana, que es John Walton, ¿no?, a que yo conocí hace muchos años, y él fue uno de estos pioneros, precisamente, que al hilo de ese turismo de masas, él en los años 60, según me contaba, ya viajó a España con su padre e hizo un tour, ¿no?, de aquellos clásicos y tal, y entonces él se dio cuenta de que este era un tema, bueno, que tenía su importancia. Pero ¿qué pasa? Que en los años 60 la historia social estaba muy influenciada por la interpretación marxista en el Reino Unido o la Escuela de los Anales en Francia. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que estaban muy preocupados por el sujeto colectivo, todo lo que tenía que ver con el movimiento obrero, la lucha de clases, niveles de condiciones de vida, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando Walton, al interesarse por la historia social del turismo, presentó su tesis doctoral en 1974 en la Universidad de Lancaster, no solo fue incomprendido, sino que hasta cierto punto fue despreciado. Y entonces esos grandes historiadores sociales estaban en otra onda, digamos, y no supieron ver la importancia que el turismo estaba teniendo y la importancia que iba a tener. Afortunadamente, pasados unos años, la historiografía británica se fue abriendo nuevos temas, de tal manera que hoy en día nadie cuestiona que Walton fue un pionero y que sentó en buena medida las bases de lo que es la historia del turismo, o la historia social del turismo, ¿no? No solamente ya en Gran Bretaña, sino a nivel mundial, ¿no? A ellos se unieron ya poco más tarde autores como Pemble o Alain Corbin, por ejemplo, en Francia, o Marc Boyer también en Francia, ¿no?, y que fueron creando una escuela que luego, bueno, pues con el tiempo pues se vio que efectivamente era fructífera, y hoy en día, esta mañana ha salido un poco el tema, no lo ha mencionado Saida, y hoy en día la historia del turismo ocupa un lugar, vamos a decir ya, tal cual le corresponde en la historiografía, no solo española, sino europea y general. Bueno, ya no sé cómo va esto. Sí, dale. Vale, entonces, si pasamos a los antecedentes
de la historiografía del turismo, voy a dar unas pinceladas sobre la Europa occidental. Entonces tendríamos los que nosotros llamamos los autores clásicos, ¿no? Que fueron aquellos académicos que fueron muy conscientes de que el turismo era ya una actividad fundamental desde el punto de vista económico y social en las primeras décadas del siglo XX. Estos serían los pioneros y los autores que ahora consideramos clásicos. Entonces, por ejemplo, Norvald, en 1936, tiene un libro que ya es un clásico, y llega a hablar abiertamente de la industria turística. Entonces, va a haber otros autores que se van a empezar a interesar, porque en países como Suiza, por ejemplo, ya tenemos algunas estimaciones, Suiza, Italia o Francia, donde efectivamente el impacto del turismo era muy considerable, ¿no? Y entonces, bueno, en términos de la época, evidentemente, ¿no? Entonces, estos autores se dieron cuenta de eso, que la relevancia que esta actividad tenía en sus economías nacionales, o los flujos turísticos que se estaban produciendo, ¿vale?, estaban dando lugar a un fenómeno que llamamos transnacional. Entonces, ellos fueron muy conscientes de esto. Fue, por ejemplo, el caso de un autor inglés, Ogilvy, que en 1933 publicó un estudio económico sobre el movimiento turístico, analizando precisamente el impacto que en determinadas economías tenía el turismo. Y hoy en día es un auténtico clásico. Un autor francés, Duché, en 1949, escribió ya una de las primeras historias del turismo. Y estamos hablando del año 49. ¿Pasas? Aquí lo tenemos. Bien, pues estos trabajos se pueden considerar como pioneros. Entonces, son autores que captaron la relevancia del turismo a nivel nacional. No eran historiadores del turismo. Eran muchos de ellos o economistas o doctores en Derecho, que hicieron sus primeras tesis sobre este tema, pero que a nosotros como historiadores nos interesan muchísimo, porque nos están diciendo qué estaba sucediendo en el primer tercio del siglo XX. Y aquí, por ejemplo, uno de los autores bueno, más importantes, ¿no?, a nivel nacional, en este caso para el turismo italiano, fue Mariotti, que se convirtió en uno de los grandes autores de la época, primero porque publicó muchas cosas. Y entonces, entre los años finales de los 20 y principios de los 30, Italia era la gran potencia turística de la época, y él supo ver perfectamente esto, y en sus trabajos lo refleja claramente, ¿no?, el impacto de cómo Italia se estaba convirtiendo en una potencia turística a nivel europeo. Entonces, sus trabajos, como digo, en estos momentos son un clásico que podemos utilizar, porque además tiene datos estadísticos y tal, ¿no? Él era un economista y entonces, bueno, se preocupaba mucho por estos temas. En Francia, otro tanto, podemos decir de Mortier, que en 1949 hizo una tesis doctoral donde precisamente analizaba el impacto del turismo en las décadas anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y al poco de finalizar la contienda nos encontramos con un autor británico, Pinlot, que en 1947 publicó uno de los libros más interesantes sobre esta materia también en Gran Bretaña. Por lo tanto, podemos decir que estos estudios son los antecedentes de la historiografía del turismo, ¿no? Y sus autores fueron conscientes de las potencialidades que el turismo tenía para las economías nacionales y para la economía mundial, ¿vale? Pasamos, por favor. Vale, me voy a centrar entonces ahora ya en los antecedentes de la historiografía del turismo en España. Bien, hemos hablado de una serie de autores extranjeros, pero hay que tener en cuenta que en España tampoco faltaron teóricos sobre la posible relevancia que el turismo podría llegar a tener en la economía nacional. En 1903, tenemos a Amengual, ¿no?, que es un clásico, donde publica la industria de los forasteros, que ya solamente el título era una declaración, ¿vale? Amengual había publicado una serie de artículos en un periódico de Palma y los une en un libro, y este es un libro ahora clásico, ¿no?, para todos los que nos dedicamos a este tema.
que iba en la misma línea de lo que hizo Norval 3 décadas más tarde. Lo que pasa que, bueno, pues el impacto de Norval a nivel mundial pues es mayor porque está en inglés, etcétera. Bien, él decía que el turismo era una industria también que había que promocionar y que había que potenciar. Otro autor clásico va a ser Carlos Arcos, que en 1909 publica un libro donde va a ser premonitorio, porque él llega a afirmar en 1909 que España llegará a ser el centro del turismo europeo. Y lo está diciendo en 1909, cuando todavía España pintaba muy poco, ¿no?, en los flujos turísticos internacionales. Y él insistía en la necesidad de mejorar pues, los medios de transporte, los hoteles en España, además de llevar a cabo, decía, una intensa propaganda en el exterior. Él decía que la propaganda tenía que ser muy importante para dar a conocer, porque decía, bueno, vamos a ver si en otros países también hay playas, hay montañas, hay patrimonio, hay muchas cosas, y en España también lo hay. ¿Por qué van a esos países y a España no? Y él decía, porque no hay una promoción exterior, ¿no?, que haga propaganda de todas estas cosas. Entonces, bueno, es otro de los autores clásicos que solemos utilizar. Bien, hay que decir que al llegar la guerra civil, al estallar, ¿no?, en 1936, es verdad que España, aunque era un país rezagado con respecto, ¿no?, a Suiza, a Italia o a Francia, sin embargo, había creado un sistema turístico, un primer sistema turístico con diferentes realidades regionales. Y de hecho, poco después, a mediados de los años 50, hay un autor, que es Arrillaga, que os lo pongo aquí, que se ocuparía del turismo dentro de la economía española en los años 50, justo cuando empezaba a desarrollarse ya el turismo de masas. Aparte de los dos libros que cito, que son básicos para estudiar el fenómeno en el periodo, es importante decir que fue el director del Instituto de Estudios Turísticos, que se creó en 1962 y que él lo dirigió hasta que se jubiló, ¿vale? Entonces es un autor muy importante en ese sentido. Bien, desde ese momento, desde entonces, nos vamos a encontrar con otros autores que se van a ir sumando también a la publicación de trabajos. Y estos trabajos, muchas veces, no siendo como tal historia del turismo, sí tenían referencias a la historia y hoy en día constituyen, pues gracias a la seriedad que emplearon, ¿no?, en sus escritos, obras de referencia. A la seriedad, o simplemente porque además tuvieron acceso a estadísticas y a fuentes y entonces las publicaban. Entonces tenemos autores como Lavaur, como Fernández Fuster, Aguirre Franco, que fueron técnicos. En verdad ellos eran técnicos, no eran historiadores, eran técnicos especializados en turismo, pero que, como digo, al tener acceso a fuentes directas, esto hace que cuando las publican, nosotros más o menos nos podamos fiar de ellas, porque ellos accedieron a fuentes directas, porque eran los técnicos que trabajaban con esas fuentes. Por lo tanto, son bastante interesantes, ¿no? Aquí os he puesto pues algunos de los libros clásicos. Bueno, es el de Fernández Fuster, lo conoce prácticamente todo el mundo, ¿no? Se sigue utilizando, básicamente. Vamos a ver, no es un historiador del turismo y tiene sus cosas, evidentemente, pero los datos que da son muy interesantes. Vale, que esto es algo que ha salido también esta mañana en el debate, ¿no?, sobre la gente que publica datos, pero luego que los análisis son un poco así. Bueno, ellos no son historiadores como tal, pero nos proporcionan materiales que nosotros podemos utilizar, ¿vale? Pasamos. Bien, dicho esto, ¿qué pasa en la actualidad? Bueno, pues fue a partir de la década de 1990 cuando la historia del turismo en España dio un verdadero salto adelante. Primero, de la mano de un autor que está en nuestro grupo de investigación, que es Carmelo Pellejero, quien introdujo la metodología científica, una metodología además completamente distinta a los clásicos que he mencionado, y sobre todo tuvo la virtud de poner el turismo en el debate de la historia económica de esos años. ¿Vale? Con lo cual sentó un precedente muy interesante, al que siguieron ya en la segunda mitad de los 90, ¿no?, los libros clásicos de Beck, Turner y Newton, más cosas de Pellejero o de Esteve y Fuentes, que son libros que, bueno, ya son unos clásicos que son muy interesantes
¿vale? Y que empezaron a sentar ya las bases de la historiografía de la historia del turismo en España. En el 2002, la revista Historia Contemporánea dedicó un monográfico al turismo y nueva sociedad, ¿no? Como un tema novedoso, que era una revista muy volcada en temas políticos, etcétera, ¿no? Y su director, bueno, pues tuve la suerte que me encargara elaborar este dossier, donde participaron tanto autores españoles como autores extranjeros de primer nivel, que ahora no voy a mencionar. Está colgado en la web, con lo cual le podéis echar un vistazo si no lo conocéis. También a principios de la década de los 2000 se van a presentar 3 tesis doctorales que van a ser fundamentales, ¿no?, para nuestro campo de estudio, que son las tesis de Juan Carlos González Morales, de Ana Moreno y de Sasa Pack. Bien, las 2 primeras no salieron en libro, solamente están las tesis como tal, pero la tercera de Sasa Pack sí salió el libro, ¿no?, La invasión pacífica. Y entonces estas 3 tesis marcaron también un momento muy estelar, vamos a decir, dentro de lo que era la construcción de esta historiografía. Ana Moreno no pudo publicar su tesis, por contra le encargaron la realización de La historia del turismo en España en el siglo XX, que es un libro ya clásico, porque fue el primer libro realmente donde se abordó la historia del turismo desde un punto de vista más social que económico, sí, pero un libro que es, digamos, un pilar fundamental y que lo seguimos utilizando. Ana Moreno, además, bueno, ha estado en nuestro grupo durante muchos años y entonces, bueno, ella publicó este libro. Bien, pasamos. A partir de ese momento, pues bueno, se planteó la posibilidad de que, como éramos investigadores, vamos a decir, de distintos lugares, ¿no?, y que no trabajábamos en común, pues se planteó la posibilidad de que pudiéramos establecer un grupo de investigación y que pudiéramos empezar a pedir proyectos de investigación al Ministerio. Entonces, bueno, pues la responsabilidad recayó en mí, ¿no? Y entonces aquí os he puesto, desde el 2012, nosotros llevamos trabajando en estos 4 proyectos de excelencia financiados por el Ministerio de Economía y Hacienda, o en estos momentos ha pasado a Ciencia y al Ministerio de la Ciencia. Entonces, nosotros empezamos un poco con los orígenes, consolidación del turismo en España, después nos metimos un poco en la historia del turismo en España del siglo XX, después cogimos la guerra civil y el primer franquismo comparándolo con Italia, y ahora estamos trabajando, el último proyecto que tenemos es el turismo en España el primer tercio del siglo XX, porque entendemos que es el periodo clave, ¿no?, menos estudiado, aunque se ha avanzado mucho, como luego diré, pero que marca, ¿no?, una serie de elementos que luego van a sentar las bases de lo que luego va a ser el turismo de masas, sobre todo ya, ¿no?, en los años 50 y más aún en los años 60, ¿vale? Bien, precisamente al hilo de estos proyectos de investigación conviene señalar algunos de los resultados más importantes, porque han supuesto un avance decisivo en la consolidación de la historia del turismo como disciplina en España, ¿no? Entonces nosotros lo que nos planteamos también fue elaborar una serie de dosieres, ¿no?, para diferentes revistas, os he puesto ahí varias. Entonces, en estas revistas hemos conseguido, ¿no?, pues meter una serie de dosieres dedicados a este tema, muchas veces al hilo de un congreso, ¿vale?, de unas jornadas, etcétera, una sesión, y entonces hemos conseguido, bueno, pues de esta manera visibilizar un poco más no solamente los resultados del proyecto como tal, sino también, ¿no?, las personas que están implicadas, y por otro lado hemos conseguido podríamos decir, mantener en tensión, ¿no?, el interés por la historia del turismo, porque esto al final lo tienes que alimentar. Si al final lo dejas, pues cada vez está pasando en la historiografía británica, por ejemplo, que cada vez hay menos gente que se dedica a este tema. Entonces es bastante difícil encontrar colegas de determinados países porque no se ha terminado de fomentar, y entonces, bueno, pues en Francia está empezando a pasar también. Entonces, bueno, pues las historiografías las tienes que ir alimentando, porque si no, bueno, pues llega un momento que te puedes encontrar que vas a organizar algo y te faltan colegas de determinados países porque nadie se dedica al tema. Vale, pasamos, por favor.
Otro tanto hicimos con algunas obras colectivas. A lo largo de la jornada de hoy han salido algunas. Bueno, quizá una de las más emblemáticas fue esa, ¿no? Los orígenes del turismo moderno en España, el nacimiento de un país turístico en 1900-1939, que nace precisamente de un proyecto de investigación y nace de un congreso que organizamos precisamente para abordar los temas que a nosotros nos interesaban sobre este tema. Entonces salió un libro de más de 1000 páginas, como es este, y sentó un poco las bases de lo que va a ser el primer tercio del siglo XX. Bueno. Entonces, bueno, aquí os he puesto todos estos libros, los hemos ido sacando a lo largo de estos años. Si pasas, aquí veis un poco los trabajos que hemos estado haciendo. El de Luis Bolín, que ha salido esta mañana. El último es este dedicado a la hotelería, por ejemplo, a la industria hotelera, ¿no? a nivel internacional. Y bueno, tenemos diferentes trabajos de investigación. Que no solamente participamos gente del grupo, sino que también participan investigadores de otros países, y que bueno, de esta manera lo que hacemos es sobre todo interactuar, ¿no? Y pasarnos información, etcétera, etcétera, y por lo tanto poder hacer también contactos con el exterior. Bien, no hemos sido los únicos que nos hemos dedicado a esto, es decir, ha habido otros proyectos, por lo tanto es de justicia también mencionarlos. Aquí tenemos un proyecto que dirigió el profesor Carles Manera sobre la historia económica del turismo de masas en España 1940 al 2000, las Islas Baleares y los contrastes mediterráneos, y salió este libro, que es bastante conocido, ¿no? Donde se analizan diferentes casos, ¿no? A nivel europeo sobre todo, de zonas afectadas por el turismo de masas, ¿no? Dentro de lo que es la cuenca mediterránea. Entonces es un libro también que ya es un clásico porque ya es del 2009, y entonces bueno, es un libro muy interesante, ¿vale? Pasamos. Bien, en paralelo a los proyectos de investigación citados, que se centraban fundamentalmente en la historia económica y social del turismo, hay que señalar asimismo los proyectos que han estado y siguen. Nosotros nos basamos fundamentalmente en la historia económica y social, y ellos hacen más cuestiones culturales, etcétera, ¿no? Y este libro ha sido una de las aportaciones más importantes que han sacado. Yo no sé si han sacado algo más, a mí como aportación de conjunto me parece que no. Bueno, nosotros hemos sacado bastantes más. Entonces, bueno, pero ya digo que la perspectiva es muy distinta a la que nosotros le estamos dando, ¿no? Nosotros somos un grupo muy interdisciplinar, sí metemos cuestiones culturales, pero metemos mucha historia económica, entonces metemos geografías turísticas, por ejemplo, o sea, metemos cosas que ellos no meten, y que por lo tanto nuestro grupo tiene un carácter muy multidisciplinar y luego muy internacionalizado, porque tenemos colegas italianas que trabajan con nosotros desde hace años. Pasamos. Bien, dicho esto, nos vamos a centrar a partir de ahora fundamentalmente en la historiografía referida a la actividad turística en la España del primer tercio del siglo XX, ya que es un periodo que, pese a los grandes avances que se han hecho en los últimos años, todavía presenta carencias notables, debidas en gran medida a las dificultades que presenta el estudio sistemático de las fuentes primarias de las que hemos estado hablando esta mañana, ¿vale? Entonces, aunque hemos avanzado mucho con el libro que os he presentado antes, aún queda mucho por investigar, ¿no? Y estas décadas son fundamentales para entender el posterior desarrollo vivido a partir de los años 50 y de los años 60, ¿no? Cuando se va a dar el desarrollismo en términos económicos y el turismo de masas en términos de turismo, y como periodo para el que contamos ya con un buen número de trabajos y sobre todo con mucha información. Entonces, por eso el último proyecto de investigación lo hemos centrado entre 1900 y 1936, que, como os he dicho, nos interesa por ese primer sistema turístico español que se estaba conformando en esos años, ¿no?
a pesar, como digo, de que España tenía una posición bastante rezagada respecto de los países líderes del momento. Pero para nuestra investigación es importante por eso, porque se sientan muchas bases de lo que luego se va a dar, ¿vale? Si te parece, pasamos. Bien, como el sistema turístico, este primer sistema turístico se hizo con diferencias regionales, a nosotros nos ha interesado también mucho el tema regional. Entonces, a nivel regional, por ejemplo, los avances en la historiografía española han sido decisivos, ¿no? En especial en aquellas autonomías o espacios geográficos donde el turismo ha jugado o juega un papel fundamental en su economía. Aunque si nos centramos en el primer tercio del siglo XX, es fácil comprobar cómo el déficit investigador aún es muy evidente y todavía queda mucho por hacer, tal y como ya he mencionado. No obstante, tenemos trabajos muy interesantes, ¿no?, para diferentes zonas, por ejemplo, para Islas Baleares, Cataluña, País Vasco, Cantabria, Canarias, Andalucía, es decir, que son zonas, ¿no?, que en esa diferenciación regional del sistema turístico que se está organizando están emergiendo, ¿no?, como mercados turísticos, y entonces, por ejemplo, pues eso ha suscitado el interés de diferentes investigadores. Dicho esto, y no obstante, sí se echan de menos más análisis que identifiquen modelos turísticos regionales desde una perspectiva comparada. Y ahí ya sí que tenemos un déficit bastante considerable. Es decir, que yo estudio una zona, pero no comparo con otras. Y entonces ahí, efectivamente, tenemos que seguir avanzando muchísimo. Y ya no solo incluso a nivel regional dentro de España o de comunidades autónomas, sino incluso con otras zonas europeas, ¿vale? Entonces ahí, bueno, todavía queda mucho por hacer. Pasamos. Bien. Tercio del siglo XX. Conviene resaltar un trabajo, un libro de Pellejero y García Gómez. Estos trabajos son importantes, tratan algunos de los temas, pero para nosotros sigue habiendo cuestiones y aspectos que siguen constituyendo un desafío para la investigación de la historia del turismo del primer tercio del siglo XX, que es lo que me estoy ocupando. Entonces, por ejemplo, si vamos a la política turística, nos encontramos que hay cantidad de temas, ¿vale?, cantidad de trabajos, muchas cosas, pero nos encontramos con estudios relacionados sobre todo con la administración central. Algo que no sucede, sin embargo, con los trabajos referidos a las administraciones inferiores, ¿vale? Por lo tanto, ahí tenemos un esfuerzo que hacer. Lo mismo podríamos decir, tampoco tenemos comparativas con otros países. Es decir, cómo se comportan las distintas administraciones en países próximos en cuestiones turísticas, pues merecería una reflexión, ¿vale? Bien, otro tema, por ejemplo, promoción y propaganda, que ha salido, ¿no?, en este coloquio. Bueno, pues también aquí tenemos bastantes cosas, se han publicado bastantes cosas, trabajos de muchísima valía, pero sería interesante establecer algún tipo de comparativa, ¿no?, analizando la promoción que otros países llevaron a cabo y comparándola con lo que se hizo en España, por ejemplo, ¿no? Esos entes de turismo que yo he mencionado esta mañana, pues ver qué está sucediendo con lo que están haciendo otras administraciones europeas. Ahora bien, dentro del sistema turístico existen otros protagonistas aparte de la administración y que también han sido objeto de atención, ¿no?, por parte de los investigadores. Por ejemplo, las empresas privadas, ¿no?, que esta mañana también ha salido. Yo os he hablado de registro mercantil, etcétera. Bueno, en este campo queda muchísimo por hacer, ¿no? Y ha salido el tema de los archivos privados, por ejemplo, de pequeñas empresas familiares. Pues aquí está prácticamente todo por hacer. O sea, entonces aquí necesitamos también un impulso muy considerable, ¿no? Hay que estudiar esas empresas, hay que ver a los empresarios pioneros en el campo del turismo. Para mí eso es muy importante, los pioneros, quienes empiezan, así como todo cuanto tiene que ver con la organización, tanto a nivel empresarial como a nivel congresual, porque organizamos los congresos, etcétera. Esto nos puede permitir conocer mejor
cuál fue la relación de todos estos empresarios con la administración y en qué punto pudieron influir en sus decisiones. También habría que hacer comparaciones a nivel internacional. Por ejemplo, qué tipo de relaciones empresariales se dieron en el plano internacional, o analizar si hubo inversión exterior directa y quiénes eran. O sea que este es un campo todavía, no digo virgen, pero vamos, que queda mucho por hacer. Las asociaciones de turismo receptivo son agentes del sistema turístico que también han requerido la atención de los investigadores. Tenemos estudios que cubren bastante bien el primer tercio del siglo XX. Estimamos que aún, sin embargo, se puede seguir profundizando un poco más, especialmente en las asociaciones de las ciudades más turísticas del momento, así como en la implicación de determinados empresarios e intelectuales e interesados en el sector o en las posibles relaciones con el exterior. Es decir, que todavía es un tema que, bueno, no está agotado ni muchísimo menos. Por el contrario, el estudio en profundidad de las asociaciones de turismo activo está por hacer. Esto ha sido un campo muy abonado para los aficionados, pero falta investigaciones serias sobre estas asociaciones. Sería muy interesante, por tanto, tratar de prestar atención a este tipo de asociacionismo e incluso quiénes fueron sus promotores, cómo se implicaron, ¿no?, en actividades, ¿no?, de excursionismo, en actividades deportivas, etcétera, etcétera. Eso es fundamental, y eso en España todavía, vamos, prácticamente no se ha hecho nada, poquísimo. Y ahí tenemos un desafío, a mi modo de ver, muy importante. Pero además el turismo, junto a esta vertiente económica que ya he mencionado antes, tiene una dimensión social que es preciso tener en cuenta. Fue en el primer tercio del siglo XX cuando el turismo se convirtió en una actividad social en plena expansión. Por tanto, conviene analizar esas implicaciones sociales, incluyendo, claro está, las relaciones de conflictividad, ¿vale?, a las que Walton, por ejemplo, dedicó algún estudio. Bien, desde finales del siglo XIX y principios del XX, también empezaron a desarrollarse nuevas modalidades turísticas que merece la pena tener en cuenta y que también todavía constituye un desafío porque no tenemos muchas publicaciones. Estoy hablando, por ejemplo, del turismo urbano, turismo rural. Son manifestaciones que empezaron a finales del XIX. Turismo de naturaleza, turismo religioso, turismo de nieve, por ejemplo. Entonces, sobre todo, tenemos que pensar en la importancia de estas modalidades de turismo porque tuvieron unas evoluciones posteriores muy importantes y, por lo tanto, merece la pena conocer los orígenes de estas modalidades, y eso está sin hacer. Tenemos una serie de estudios, pero todavía no los suficientes. Y por último, ya para ir acabando, la perspectiva de género en los estudios de historia del turismo tiene que ser incorporada. El papel de las mujeres muchas veces ha sido ocultado o relegado a un papel muy secundario, identificándola con determinados estereotipos de la propaganda, de la publicidad. Por lo tanto, existe un déficit evidente en este sentido, por lo que es necesario paliar esa carencia, tratando de revalorizar el papel de la mujer en tanto en cuanto tiene que ver con el turismo. Tenemos empresarias de hotelería a principios del siglo XX y finales del XIX. Yo tengo varias localizadas, no solo aquí, también en Italia, etcétera. O sea, tenemos gente que se dedicaban a esto. O sea, que no solamente era todo hombre, sino tenemos empresarias como tal. Aquí y otra serie de cuestiones que habría que también poner en valor. Entonces, es un campo en el que queda mucho por hacer y en el que es fundamental los paralelismos internacionales, porque esto nos serviría de mucha utilidad, ¿no?, y podríamos efectivamente hacer comparaciones, ¿no?, y no limitarnos solamente,
¿no?, a una visión más limitada, ¿no?, o muy limitada incluso, ¿no?, y poder ya hacer, pues, en Italia, etcétera, se están haciendo algunas cosas y podríamos ya, digamos, empezar a ver, no sé si patrones, pero al menos sí tendencias que podrían darse y que nos ayudarían también a comprender mejor lo que está pasando aquí. Yo creo que estos son, y ya concluyo, los desafíos fundamentales que tiene en estos momentos la historiografía española en cuanto a la historia del turismo. Se ha avanzado muchísimo, aunque, como decía esta mañana, desgraciadamente los manuales de historia económica es como si el turismo no existiera, pero bueno, creo que a base de machacar y machacar y machacar, ya algunos empezarán a dar cuenta de que si el PIB es un 13%, etcétera, pues igual hay que dedicarle un poquito más de tiempo. Y bueno, el empeño un poco del grupo de investigación está un poco en esto, en estos temas, y en tratar de hacer las comparativas con otros países, fundamentalmente con Italia. Y muchas gracias por su atención.